Bienvenidos y bienvenidas al estudio de 0 horas en este jueves ya. Estamos comenzando el jueves, así como no queriendo la cosa. Mandamos un saludo a los amigos que nos ven en Canadá, a los amigos que nos ven en Puerto Rico, en Estados Unidos y claro, a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Vámonos con un resumen. Condecoran a Rajoy. Durante la entrega de la Orden del Águila Azteca, el jefe de gobierno español expresó su solidaridad con los mexicanos y su lucha contra el crimen organizado. Mi reconocimiento, el de mi gobierno y el del pueblo español por la meritoria lucha que ha emprendido el señor presidente para lograr que México sea un país libre y en paz. Vivir de la sangre. Debido a la falta de donación voluntaria, instituciones de salud exigen su reposición por cualquier medio, lo que muchas veces deriva en su compra de manera ilícita. Solamente pagándole a la gente. ¿Y cómo usted lo ha hecho? Sí. A ver, ¿cómo funciona? No, pues con sus conocidos, oye, Alerta por actividad volcánica. Debido al incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, autoridades sanitarias hacen un llamado a la población para extremar precauciones por la caída de ceniza. Los chiquitos ya conocidos con algún tipo de alergia o asma son los pequeños más propensos a tener algún tipo de complicaciones. Recorrido internacional. Luego de la polémica originada por su viaje para cazar elefantes en África, el rey Juan Carlos de España pidió disculpas públicas al ser dado de alta de un hospital de Madrid. Sí, lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Desde 1999 no se veía esta actividad en el Popocatépetl, este gigante, este coloso ahí en el oriente del Valle de México que mantiene muy atentas a las autoridades de protección civil a nivel federal y por supuesto, claro, a las de los estados de Puebla, el Estado de México, Tlaxcala y Morelos por lo menos. Vamos a conocer las recomendaciones que hacen las autoridades ante la caída de ceniza, esta ceniza que vaya que molesta a los ojos y a las vías respiratorias altas de la gente. Ante las constantes exhalaciones del volcán Popocatépetl, la caída de ceniza también se incrementa en las inmediaciones del coloso, así como en la capital poblana. Por ello, los médicos recomiendan tomar precauciones. Generalmente en personas sanas, pues podemos tener algunos datos que pueden ser desde irritación ocular, sensación de comezón, prurito, algo de dolor faríngeo, tos, broncoespasmo. Si a usted le ocurre lo anterior, lo recomendable es que acuda al doctor para ser atendido y saber si es a consecuencia de la caída de ceniza. Sin embargo, hay un grupo de la población que sí puede ser afectado por la ceniza. Los chiquitos ya conocidos con algún tipo de alergia o asma son los pequeños más propensos a tener algún tipo de complicación. Es decir, por otro lado, los adultos fumadores también con enfermedades crónicas pudiesen tener más predisposición a recaídas en esta temporada. Es importante mencionar que la caída de ceniza que se tiene hasta el momento no es de alto riesgo para la población, pero lo recomendable es evitar actividades al aire libre, al salir utilizar cubreboca, además de evitar estar comiendo en la calle, así como mantener cubiertos los tinacos. Pudiésemos tener síntomas parecidos a la gripe, que pudiesen ser más bien algún dato de reacción alérgica, es decir, algo de moquito transparente, estornudos. Así que recuérdelo, las principales afectaciones son malestar en las vías respiratorias, así como ojos y piel. Imágenes de Abraham Torres, Informe Mega Noticias, Misael Mora Roldán. Vamos ahora a la ceremonia de bienvenida que le ofrece el presidente de México, Felipe Calderón, a su homólogo español Mariano Rajoy. Aprovechó esta ocasión para otorgarle la distinción del Águila Azteca en su calidad de mención especial. El presidente Felipe Calderón recibió con una ceremonia de bienvenida en Palacio Nacional a su homólogo español Mariano Rajoy. Luego de escucharse los himnos nacionales de México y España, Calderón Hinojosa felicitó a Rajoy por su gestión, que dijo, inició en condiciones adversas. Los mexicanos reconocemos en usted a un presidente que, dadas las adversas circunstancias que encontró al llegar al gobierno, ha actuado con altura de miras y ha dedicado su vida y trayectoria precisamente a solucionar los problemas de España. Felipe Calderón aseguró que Mariano Rajoy ha actuado como un estadista ante la coyuntura que vive España. Sabemos que actualmente España atraviesa por una difícil situación económica
y confiamos, al igual que la mayoría de los españoles, en su liderazgo para sacar adelante a esa nación hermana. En su primer visita oficial a un país latinoamericano, el jefe del gobierno español manifestó su apoyo a las víctimas del narcotráfico y calificó esta guerra como plausible. La solidaridad de España con las víctimas del terrorismo y de la violencia, así como mi reconocimiento, el de mi gobierno y el del pueblo español, por la meritoria lucha que ha emprendido el señor presidente para lograr que México sea un país libre y en paz. Siempre nos tendrá en esta batalla a su lado. El mandatario mexicano condecoró al presidente de España con la Orden del Águila Azteca, en grado de banda de categoría especial, que es la máxima distinción que se otorga a extranjeros para reconocer sus servicios prestados a nuestra nación. Doriela Yepes, TVCN. Esta ha sido una agenda bastante amplia para el presidente, para el jefe de gobierno de España, para Mariano Rajoy, que de hecho se ha reunido con varios personajes de la vida nacional. Uno de ellos, por ejemplo, fue Andrés Manuel López Obrador. Él platicó con Mariano Rajoy. A su salida, el tabasqueño dijo que fue una charla con diplomacia y que giró en torno sobre todo a los temas económicos que enfrentan los dos países, o sea, México y España. Básicamente, la situación de nuestro país y de España ante la crisis económica, en el caso nuestro, la falta de trabajo, la falta de empleo, la inseguridad, la violencia, y fue una buena conversación. ¿Se tocó el tema Repsol? No, no lo tratamos. También Mariano Rajoy se reunió con Enrique Peña Nieto. Ambos, dijeron, han platicado sobre los problemas económicos, pero también sobre el interés del mexicano de Peña Nieto de estrechar lazos con España. Dos países que tienen vínculos y raíces comunes y que sin duda con una gran historia y con una relación en distintos aspectos que me parece será ocasión de llegar a mi aspiración, de ahondar, de crecer, de ampliar la relación comercial, todo ello en beneficio de ambos pueblos. Después de este encuentro, que no duró más de 20 minutos, Peña Nieto dijo que el principal tema que tocaron fue el tema de la economía. Pues hablamos de que lo que es un tema común, evidentemente la crisis de España es delicada y grave. Evidentemente también señalé que México en los últimos 12 años ha triplicado el número de mexicanos en el desempleo y que evidentemente veo como alternativa y única vía para lograr generar oportunidades para los mexicanos el impulsar el crecimiento económico. Ya que estamos con los candidatos a la presidencia de la República, vamos ahora con Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, quien se reunió con la gente de Concanaco y ahí les ofreció más impulso a las pequeñas, medianas industrias y también al sector turístico del país. Josefina Vázquez Mota asistió hoy a la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco Servitur. En ese marco reconoció que estas empresas son un pilar de la economía y de la creación de empleos en México. Voy a impulsar más crédito para la pequeña y la mediana empresa. Voy a fortalecer a Nafinsa. Tiene que haber una banca de desarrollo más audaz, más fácil de accesar. Dijo que dará un apoyo sólido y contundente a los pequeños y medianos empresarios. Además, se comprometió a que no desaparecerá la Secretaría de Turismo en caso de ganar ella la presidencia de la República. En su discurso, la panista volvió a hablar de las reformas que requiere el país para lograr un mayor crecimiento económico. Yo sí creo que es indispensable una reforma sendaria integral que construya el puente entre la informalidad y el sector formal que son ustedes. Josefina le pidió a los representantes de las pymes su apoyo para alcanzar el triunfo el próximo 1 de julio, pero esta vez lo hizo destacando los logros de su trayectoria política. Yo puedo venir a verlos de frente y decirles que llevo casi 12 años en la política y nunca me he tomado un peso que no me pertenezca. Previo a la asamblea de la Concanaco Servitur, Josefina Vázquez Mota se reunió con el presidente de España,
Mariano Rajoy, con quien también habló del impulso al turismo y a la cultura. Y a diferencia de los otros candidatos presidenciales, la panista tocó el tema de la nacionalización de Repsol. En el sentido de que lo que sucedió recientemente en Argentina es el camino contrario a la prosperidad y a la ampliación de las libertades. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Concluir con las actividades en las últimas horas de los candidatos a la presidencia, al que no le ha ido muy bien es a Gabriel Cuadri, hombre. Resulta que fue allá al Foro Económico Mundial, fue invitado de hecho, nada más que pues sus invitados, la gente con la que iba a conversar, no le hicieron, digamos que mucha ronda, se juntaron cuando mucho y esto ya hasta el final 20 personas. Ayer Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto nutrieron la asistencia en el Foro Económico Mundial. Hoy el candidato de Nueva Alianza no corrió con la misma suerte. Cerca de 20 personas y poco menos de la mitad de medios de comunicación escucharon su participación. Gabriel Cuadri atribuyó a una mala organización del foro esta falta de interés del sector económico en su ponencia. Incertidumbre e indefinición en el proceso de confirmación de nuestra asistencia, pero sinceramente que haya sido resultado de la improvisación y no resultado de alguna, digamos, estrategia de exclusión deliberada por parte, no sé si de los organizadores. Pero esto no replegó al candidato, quien continuó con normalidad su participación. Ahí expresó su propuesta de retirar los subsidios al campo. De reorientar los subsidios de Procampo y Progan, convertirlos en pagos por servicios ambientales para la conservación del capital natural del país y que dejen de ser los motores de la deforestación. La reunión a la que fueron convocados los aspirantes a la presidencia de la República con el presidente Mariano Rajoy no fue un tema que preocupara al candidato a pesar de que él no fue invitado. Tampoco nos interesa la reunión con el señor Rajoy y yo otra vez no sé si esta no invitación es simple casualidad o improvisación o es parte de esta, digamos, yo diría, estrategia de exclusión que está siendo instrumentada por el gobierno mexicano. A diferencia de las atropelladas entrevistas de los candidatos del PRI y el PAN, incluso los medios de comunicación lograron entrevistar en orden al aspirante, quien se dio el tiempo de bromear sobre sus vacaciones. En noviembre, si gano, creo que tendrá derecho a unos días de vacaciones, ¿o no? ¿O no le vas a dar vacaciones al presidente electo después de de meses de actividad febril? Yo creo que se merece un poco de vacaciones. Con imágenes de Armando López, TVCN, Alexandra Gas. Bien, más información sobre las actividades de este Foro Económico Mundial. También en las últimas horas se discutió, en la segunda jornada, se ha discutido sobre las posibilidades de que México crezca más de lo previsto y también sobre las consecuencias que podría traer la estatización de esta empresa de Repsol allá en Argentina. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico dio una estrellita a México por su buen manejo financiero y sus índices de crecimiento a pesar de la crisis mundial que se ha profundizado en el viejo continente. México está creciendo a una velocidad que es un múltiplo del promedio de la OCDE, que México tiene una deuda que es una parte apenas, una fracción del promedio de la que tienen los países de la OCDE, que México tiene estabilidad de precios, que tiene un sistema financiero estable. México, en virtud de que hizo los deberes a tiempo y en virtud de que ha tomado las decisiones oportunas, ha enfrentado la crisis mejor que otros países. En este sentido, el secretario general de la OCDE estimó que la crisis europea continuará durante todo este 2012 y divisó una leve recuperación hacia el 2013. Lo cual quiere decir que algunos países estarán contrayéndose más que otros y algunos de ellos estarán creciendo positivamente, pero todos muy modestos. Es decir, en Europa todavía no estamos en una fase clara de recuperación, pero se están tomando las decisiones de fondo, se están tomando las decisiones estructurales que harán
que eventualmente esa recuperación sea más durable y sea de largo plazo. En el segundo día de actividades del Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Puerto Vallarta, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe justificó, pero no avaló la decisión de Argentina por expropiar a la petrolera española Repsol. Hay que mirarlo con cuidado, hay que ver de qué se trata, de dónde proviene esta medida, por qué se toma esta medida. ¿Por qué se hace como se hace? Yo creo que hay varias preguntas que contestarnos. Por supuesto, yo estuve leyendo la forma como Argentina presentó esto al Congreso. Uno de los temas que les preocupa es que Repsol había dejado de reinvertir en Argentina y yo creo que ese es un tema muy interesante para reflexionar, en donde bienvenida la inversión extranjera directa, pero también bienvenidas las reinversiones y no tanto las repatriaciones. Rumbo a la reunión del grupo de los 20 países más desarrollados, que se llevará en Los Cabos a mediados de junio, la iniciativa privada conformada en el B20 dio una serie de recomendaciones para que se incluyan en las discusiones de este encuentro. Entonces vamos a ir a Los Cabos con una lista corta de recomendaciones y especialmente con prioridades claras acerca de cuáles son las recomendaciones más críticas. Algunas de las recomendaciones que se emitieron en el pasado que considero todavía importante que vamos a incluir serían, por ejemplo, eliminar los subsidios para biocombustible. Eso estaba generando distorsiones importantes en el precio de los productos básicos agrícolas y también hay algunos problemas de seguridad alimentaria. Una de las ponencias más importantes de este foro, a la que no hubo acceso a los medios de comunicación, fue la encabezada por el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, la cual versó sobre las estrategias para erradicar la violencia y el crimen organizado. Al finalizar, el secretario evitó dar declaraciones a la prensa. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, con imágenes de Armando López, para TVCN, Alexandra Gas. Vámonos ahora con nuestro recorrido internacional. Hay mucho de qué darle cuenta. Por ejemplo, el rey de España, después de su asuntito allá en África, pide perdón. O sea, no le fue suficiente el asunto de su yerno en movimientos corruptos, el balazo de su nieto. Ahora, pues, ya con el tema de África tiene que salir a pedir perdón. Por otro lado, le quiero recomendar las imágenes de un auto. Lo iba conduciendo una mujer ya de entrada edad y de repente se metió a un supermercado como iba. Se llevó a todo lo que se encontró a su paso, hasta una carriola con todo y bebé. Y también, entre otras notas importantes, veremos que Argentina dice que no va a pagar un quinto por la expropiación de Repsol. Fíjense cómo son de abusados los argentinos. Dicen que si les están cobrando 10,000 millones de dólares como indemnización, rápidamente fueron a hacer una auditoría a Repsol y dijeron, ya Repsol nos debe 9,000 millones por concepto de daños a la ecología, daños al medio ambiente. Así es de que, dice Argentina, no va a pagar ni un quinto. Después de la polémica desatada en un gesto sin precedentes, el rey Juan Carlos de España se disculpó por acudir a un viaje de cacería a África, que también lo dejó con una fractura de cadera, de la que fue intervenido en un hospital madrileño. Estas fueron sus primeras palabras al ser dado de alta. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Anders Breivik, procesado por la masacre de 77 personas en 2011 en Noruega, pidió pena de muerte o la absolución como desenlace para su juicio, pues asegura que no quiere la patética pena de cárcel que le darían de ser encontrado culpable. Noruega no cuenta con pena de muerte y la sentencia no puede exceder los 21 años, aunque Breivik podría ser apresado por el resto de su vida si se determina que es un riesgo para la sociedad. También podría ser condenado a una institución psiquiátrica de por vida. El ejército israelí cesó por 2 años al alto oficial que el pasado sábado agredió a un activista en Cisjordania. Shalom Eisner, quien hasta ahora estaba al mando de la zona ocupada del Valle del Jordán, también puede ser procesado ante un tribunal militar por un delito de agresión física. En caso de ser juzgado y declarado culpable, el oficial será expulsado del ejército israelí. El gobierno argentino dijo que no pagará los 10,000 millones de dólares que la petrolera española Repsol reclama por YPF. La petrolera española dijo que reclamará el monto señalado a Argentina, mientras continúan las críticas internacionales contra Buenos Aires por una medida que abrió una crisis diplomática con España. El gobierno argentino expropió el 51% de YPF el pasado lunes, tras meses de mantenerla bajo presión y culparla de una caída en la generación de crudo del país.
La Casa Blanca y el Pentágono lamentaron las fotografías recién divulgadas en las que aparecen soldados estadounidenses posando junto a cadáveres de insurgentes en Afganistán. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, y el vocero presidencial, Jake Kearney, coincidieron en que se trató de una violación a los valores centrales de la nación. Las fotografías fueron divulgadas en la página web del diario Los Angeles Times. Fueron tomadas en la provincia afgana de Zabul en febrero de 2010. La campaña de reelección del presidente Barack Obama dio a conocer una nueva iniciativa, Latinos por Obama, la cual busca convencer que los republicanos impulsan políticas que garantizan beneficios como seguridad para los latinos. Compartimos un sueño, que trabajando duro tu familia puede triunfar, que si te enfermas tengas un seguro médico, que nuestros hijos puedan recibir una buena educación, sean ricos o pobres. Este es el sueño americano. Te pido tu voto, no solo para mí y los demócratas, sino para mantener ese sueño vivo para ti y para tus hijos. Obama sabe que el voto latino es clave para su victoria en noviembre, pero la comunidad lo ha criticado por el estancamiento de la reforma migratoria prometida. Terminamos el recorrido internacional con estas imágenes captadas por una cámara de un supermercado del estado de Florida. Una mujer de 76 años se metió con todo y su auto a la tienda y dejó a 10 personas heridas. De puro milagro, el bebé que se encontraba en la carriola a la entrada del centro comercial y su mamá solo resultaron con heridas leves. La mujer está detenida. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Qué imágenes, ¿no? Bueno, ¿y qué tal Obama? Hasta hablando en español con tal de echarse a la bolsa el voto latino allá en los Estados Unidos. Bueno, vámonos ahora con otros temas. ¿Sabe usted que de 39 millones de niños que existen en nuestro país, 39 millones, solamente 16 viven con pleno bienestar? Veamos esto. Entre vehículos y smog va creciendo Estrellita. Tiene 1 año y desde entonces duerme sus siestas en esta vieja carreola que cada día se instala de 10 a 10 en este camellón de Paseo de la Reforma, donde también aprendió a dar sus primeros pasos. Vente. Pues yo quisiera lo mejor, pero pues así que si no se puede, un hogar, un cuarto, ¿no? Un hogar. Y pues ahora sí que tuviera un poquito, estuviera bien, ¿no? Porque pues aquí sí, no, siento que no es lugar para estar aquí. Que hay niños que nacen en calle y después desaparecen. Desaparecen porque no sabemos si los regalaron, los prestaron, se los llevó la familia del niño o de la niña, o simplemente de repente cambian de manos, ¿no? Eso no sabemos. Y eso se ha pedido a las comisiones que intervengan, a los gobiernos, que metamos mano de manera firme. Aunque su sonrisa no lo demuestra, la niñez de México vive desprotegida. En nuestro país existen 39 millones de menores de edad, de los cuales solo el 16% tiene bienestar. El 53% de los niños y niñas en este país están en situación de pobreza alimentaria, de pobreza de capacidades. Este jueves, el Pleno de la Cámara de Diputados discutirá un proyecto de ley general para la protección integral de los derechos de la niñez, pero organizaciones califican la propuesta como un retroceso. Esta iniciativa no da cumplimiento mínimo a las obligaciones del Estado mexicano frente a los derechos de la infancia, es decir, obligaciones expresas que tendría que incorporar para garantizar, pero incluso se queda atrás de lo que ya existe. Para la Comisión de Derechos Humanos, la ley como está es asistencialista y no procura el bienestar social de los menores. De pasar, advierten, 3 millones de niños seguirán siendo explotados laboralmente y miles más seguirán padeciendo el abandono social, incluso en su propio hogar. Más de la mitad de los hogares, la educación, el estilo de crianza es el castigo corporal. De un país en donde vamos sobre más de 1,200 niños muertos como efecto colateral en la lucha contra el crimen organizado, de más de 10,000 son solamente huérfanos derivados de esto. Sin una ley que realmente proteja a los menores, Estrellita quizá no pueda brillar. ¿Qué te gustaría que llegara a ser? Pues no sé, igual ya que el destino nos dijera, porque pues yo no puedo decirte, igual yo quiero que sea doctora o no sé, algo así, ¿no? Licenciado o algo así, pero pues solamente el destino sabe. TVCN, Fanny Miranda.
tiene usted el caso de Estrellita, pero bueno, algo está pasando en nuestro país que cada vez es menos la sangre disponible en los hospitales y esto ha obligado a que en algunos casos ya se comience a comerciar con la sangre. En México existe un déficit de donación de sangre. Y es que de 112 millones de mexicanos, solo 1.6 lo hacen de manera altruista. Desafortunadamente de este 1.600.000, solo el 3% de esta sangre es donada de manera voluntaria y altruista. El otro 97% es donada en el esquema conocido como de reposición. La urgencia por abastecer las necesidades de sangre lleva a las instituciones de salud a exigir a los familiares de los pacientes reponer este tejido. Crea un círculo vicioso, en el sentido de que el familiar está presionado, porque bueno, el paciente está internado, muchas veces no lo atienden, no lo someten a una cirugía si no presenta donadores, o luego no lo pueden dar de alta si no cubre este requisito. En ocasiones, la necesidad es tanta que para cubrir estos requisitos, los familiares tienen que acudir a la compra de sangre. Solamente pagándole a la gente. ¿Y cómo usted lo ha hecho? Sí. A ver, ¿cómo funciona? No, pues con sus conocidos, oye, un donador yo le pago 500, 600, 700 pesos. Solamente. En instituciones como el Centro Médico Siglo XXI, donde existe una cantidad importante de pacientes, principalmente del área de oncología, donde deben de recibir transfusiones casi cada mes, es obligación llevar al menos 5 donadores para reponer la sangre utilizada. Instituciones como el IMSS, el ISSSTE, instituciones de la Secretaría de Salud se rigen bajo este precepto. Entonces, en este contexto, el familiar, al sentirse presionado, pues recurre a lo que tenga a la mano. Sino de ella, que tuvimos la suerte, pues le ofrecimos 1,000 pesos y si los aceptaron. ¿1,000 por una donación? Por una donación. Antes de 1987, la sangre para uso terapéutico se obtenía en un 70% de la donación retribuida. Los bancos de sangre privados la vendían tanto a hospitales del sector privado como a ciertos hospitales del sector público. Al hacerse obligatoria la detección del VIH en todas las unidades de sangre, se encontró que el 12% correspondía a la transmisión sanguínea. En caso de existir la compra o la venta de sangre, la norma oficial mexicana, que es la 003, creada en 1993, establece que se sancionará con pena civil a cualquier persona que compre o venda sangre. Creo que son 200 salarios mínimos y de 14 a 15 años de prisión. Ante la falta de denuncias, autoridades del sector salud niegan la existencia de este hecho. No existe la venta de sangre. A veces se llega a confundir a la gente porque lo que existe sí es un cobro, pero en sí por el acto transfusional. Pero para los trabajadores de las instituciones, el tema de la venta de sangre no les es ajeno. Aquí hay gente que se presta para ese tipo de cosas, obviamente con una bonificación, le llaman ellos. El problema de comprar sangre es que puede ser no segura, pues por cubrir los requisitos, muchas veces se miente en las solicitudes. Pues el riesgo es precisamente que ese donador no sea clínicamente apto, pueda tener alguna infección. Si los mexicanos tuvieran la conciencia de donar al menos 2 veces al año, se abastecerían las necesidades de la donación de sangre y por ende se terminaría con esta práctica ilegal de la venta. TVCN, Alexandra Gas. Pues así están las cosas hasta este momento. Yo lo espero mañana ya viernes para que nos acompañe con todo el staff de lujo aquí en 0 Horas. Mientras tanto, disfrute usted su jueves. Gracias.